Tema 12. El mercado de valores. Segunda parte. Operaciones y contratos. Primera parte. Operaciones del mercado primario y similares. Apartado 1. Las ofertas públicas. Suscripción de valores negociables. Las ofertas públicas de suscripción de valores negociables, que son las operaciones que definen y constituyen el mercado primario, se asientan sobre una doble base. Por un lado, la aplicación de una regulación especial imperativa que, mediante la difusión por el emisor de toda la información relevante, permite prescindir de la negociación del contrato de suscripciones de valores entre el emisor y los inversores, y por otro lado, la utilización de una particular fórmula contractual. Letra A. Registro administrativo de la oferta. El régimen se establece en el Reglamento de la Unión Europea 2017/1129, en la Ley del Mercado de Valores y en la Orden 3537/2005, y se aplica de acuerdo con el artículo 36 a las ofertas públicas de suscripción definidas como toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores. Las ofertas públicas de suscripción están sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos. A. No precisan autorización administrativa previa, pero deberán cumplirse los requisitos de idoneidad, entendidos como la exigencia de que el emisor esté válidamente constituido de acuerdo con la legislación del país en el que esté domiciliado, así como que los valores respeten el régimen jurídico al que estén sometidos. B. La aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los documentos que acrediten la sujeción del emisor y de los valores al régimen jurídico que le sea aplicable. C. La aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los estados financieros del emisor, preparados y auditados de acuerdo con la legislación aplicable a dicho emisor. Y D. La aportación, aprobación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo sobre la oferta proyectada, así como su publicación. El folleto constituye la piedra angular del régimen administrativo de las ofertas públicas de suscripción, pudiendo definirse como el documento cuya finalidad es recoger una información completa y razonada, expuesta de forma clara y precisa sobre el emisor y los valores que se ofrecen, con el objeto de que los potenciales suscriptores o adquirientes puedan hacerse una imagen fiel del emisor y un juicio fundado sobre la inversión que se les propone. Su elaboración corresponde siempre al emisor, quien deberá realizar todas las comprobaciones necesarias y adoptar todas las medidas oportunas para asegurarse de la veracidad, precisión y exhaustividad de su contenido, actuando con la diligencia de un ordenado empresario y requiriendo en su caso el asesoramiento técnico que precise. Si en la oferta interviniera una entidad directora con mandato para preparar y organizar la operación, deberá manifestar en el folleto que ha realizado las actuaciones oportunas para cerciorarse de la veracidad e integridad de las informaciones contenidas en el mismo. Cuestión de gran interés es la determinación de la responsabilidad en que puede incurrir por falsedades, inexactitudes u omisiones en la elaboración del folleto, con independencia de que puedan derivarse responsabilidades administrativas y aún penales. No ofrece duda de que el incumplimiento de las obligaciones informativas que el folleto implica puede, habida cuenta de la integración del contenido del folleto en la reglamentación contractual, dar lugar a la correspondiente responsabilidad civil de carácter contractual frente a los suscriptores o compradores de los valores comprendidos en la oferta, que podrán ejercitar las demás acciones que procedan, por ejemplo, la anulación o resolución del contrato.
Esta acción civil prescribe a los 3 años desde que el perjudicado hubiera podido tener conocimiento de la falsedad o de las omisiones del folleto. La Comisión ha de autorizar el folleto y verificar que el resto de la documentación reseñada cumple los requisitos de contenido y forma establecidos antes de incorporarlos a los registros oficiales. A nivel europeo se han establecido normas uniformes relativas al formato contenido, examen y aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado. El registro no implica recomendación de la suscripción o adquisición de los valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre solvencia de la entidad emisora o la rentabilidad de la emisión, pero es condición necesaria para el ofrecimiento público o en régimen de mercado de la emisión, así como para la suscripción de los valores ofertados. Se excluyen de la aplicación del régimen legal las ofertas dirigidas exclusivamente a inversores cualificados, a menos de 150 personas físicas o jurídicas de un mismo estado, así como aquellas otras que se refieran a valores con nominal igual o superior a 100.000 euros o que requieran una inversión mínima de ese importe, y aquellas ofertas de cuantía inferior a 5 millones de euros. El Gobierno podrá exceptuar total o parcialmente del cumplimiento de los requisitos establecidos a ciertas ofertas públicas en función de la naturaleza del emisor o de los valores, la cuantía de la emisión o de la naturaleza o el número de los inversores a los que vayan destinados. Letra B. Ejecución y desarrollo de la oferta. La oferta pública o en régimen de mercado puede caracterizarse como una variedad de la oferta ad insertam personam. Se trata de una oferta contractual, esto es, de una declaración unilateral de la voluntad susceptible de convertirse en contrato por contener el conjunto de la futura reglamentación y ser definitiva, y que se dirige a una pluralidad de destinatarios cuya concreta identidad se desconoce. En cuanto a la oferta contractual, la oferta pública de suscripción constituye una manifestación de la autonomía de la voluntad y, salvo la aplicación en su caso del régimen de registro y verificación, que pueden formularse y realizarse en los términos que se tengan por convenientes, sin más limitaciones que las generales, y la necesidad de definir previamente las condiciones de la oferta y del procedimiento de colocación o aceptación. Aunque no se establezca así expresamente la oferta pública propiamente dicha, la que es completa y definitiva debe considerarse irrevocable. La oferta debe ser puesta en conocimiento de sus destinatarios. En el caso de ofertas sujetas a registro previo, el emisor u oferente deberá editar el folleto informativo y ponerlo a disposición de los interesados antes del inicio del periodo de colocación. En caso de realizarse publicidad comercial, debe basarse en el folleto, mencionando expresamente su existencia, registro y los lugares donde puede encontrarse, y en todo caso ajustarse a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1310/2005 y también en la Ley 34/1988 General de Publicidad. Además, el emisor o oferente deberá elaborar y tener a disposición de los interesados un resumen informativo en el que figuren los principales datos y riesgos referentes a la oferta, al emisor y a los posibles garantes de la oferta. La aceptación de la oferta debe ser adhesiva sin implicar alteración o modificación alguna, amén de formularse en tiempo y forma. El derecho regulador establece que el periodo de aceptación debe iniciarse antes del transcurso de un mes desde el registro del folleto. La aceptación debe considerarse irrevocable, salvo que circunstancias sobrevenidas o conocidas con posterioridad a la oferta que obligan por sí mismas a realizar un suplemento del folleto justifiquen otra solución.
En la práctica es frecuente que con anterioridad al periodo de oferta y aceptación existe otro conocido como de prospección de la demanda, durante el cual los inversores, más que efectuar declaraciones de aceptación, formulan intenciones no vinculantes u órdenes irrevocables de suscripción o compra que permiten al emisor determinar las condiciones definitivas de la oferta. En estos casos, una vez hecha esta determinación final, que puede afectar a un elemento tan esencial como es el precio, las declaraciones iniciales pueden convertirse o no en aceptaciones. Es frecuente en las operaciones que analizamos que la cuantía de las aceptaciones formuladas supere la oferta. Por ello, constituye un elemento esencial de la oferta que debe quedar previamente definido, el establecimiento para esos casos de un sistema de adjudicación de los valores entre los inversores. En la práctica, los más utilizados son el de prorrateo, el cronológico y el de subasta. El primero consiste en la distribución de los valores entre todas las aceptaciones, bien de manera proporcional al importe de cada una de ellas, bien con ponderación de otros criterios como su cuantía u otros factores. El sistema cronológico implica la adjudicación de los valores por orden de recepción de las aceptaciones y el de subasta consiste en adjudicar los valores al mejor postor. La concurrencia de la oferta y de las aceptaciones efectivas determina la formación o perfección de otros tantos contratos entre el emisor u oferente y los inversores, que despliegan sus efectos típicos obligando a las partes al cumplimiento de sus respectivas obligaciones, que son por un lado la emisión y entrega de los valores y por otro el desembolso total o parcial, según se haya establecido, del precio o importe de la suscripción. Apartado 2. Oferta pública de venta de valores, el folleto informativo. A diferencia de las emisiones y suscripciones, las ventas y transmisiones derivativas de valores negociables se realizan en los mercados secundarios, sean estos o no organizados, discurriendo su contratación bien conforme a las normas generales, bien conforme a las especiales que rijan en cada uno de ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones, por especiales circunstancias, interesa a sus titulares transmitirlos en régimen de oferta pública, de modo que se produce una situación similar a la existente en el caso de las emisiones públicas, justificándose entonces que el Reglamento de la Unión Europea 2017/1129 y la Ley de los Mercados de Valores las sujete a su régimen jurídico. La oferta pública de venta de valores es toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores. La obligación de elaboración y publicación del folleto se flexibiliza en ciertos casos y con determinados requisitos. En concreto, queda eximida cuando se trate de colocación de emisiones no sujetas a la obligación de publicar folleto por tratarse de pagarés con plazo de vencimiento inferior a 365 días y dirigidas a menos de 150 inversores por Estado miembro, excluyendo a los inversores cualificados por requerirse una inversión mínima igual o superior a 100.000 euros, 5.000 euros para entidades de crédito, calculado en un periodo de 12 meses. En estos casos deberá intervenir una entidad autorizada para prestar servicios de inversión, cuya actuación deberá incluir la validación de la información a entregar a los inversores y la supervisión de modo general del proceso de comercialización. La responsabilidad por la información que figure en el folleto recae sobre el emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación en un mercado regulado y los administradores de los anteriores. Además, se consideran responsables los siguientes sujetos: a. El garante de los valores en relación con la información que ha de elaborar. B. La entidad directora respecto de las labores de comprobación que realice.
C. Otras personas que acepten asumir responsabilidad por el folleto siempre que así conste en el mismo. Y D. Aquellas otras no incluidas entre las anteriores que hayan autorizado el contenido del folleto. La responsabilidad alcanza a todos los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto o del documento que en su caso daba a elaborar el garante. La acción para exigir esta responsabilidad prescribe a los 3 años desde que el reclamante haya podido tener conocimiento de la falsedad o de las omisiones con relación al contenido del folleto. Apartado 3. Ofertas públicas de adquisición de valores. Letra A. Concepto, finalidad y naturaleza jurídica. Las ofertas públicas de adquisición, conocidas como OPAs, son las dirigidas a todos los accionistas de una sociedad o a los titulares de otros valores que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición para adquirir la totalidad o parte de unas y otras. Pero la OPA, además de ser una operación que permite adquirir acciones, es utilizada como medio para lograr o incrementar el control de las sociedades anónimas con la anuencia del órgano de administración. Estos son las OPAs amistosas, o sin ella, que serían las OPAs hostiles. No cabe confundir la OPA ni con la oferta pública de suscripción ni tampoco con la oferta pública en venta, aunque participe de la misma naturaleza contractual que una y otra, fundamentándose en la predisposición y registro de toda la información necesaria y suficiente para su aceptación. Se justifica así su examen en este lugar, aunque sea una operación que tampoco es de mercado primario. Letra B. Clases de OPA, las OPAs obligatorias, fundamento y supuesto. En nuestro ordenamiento, junto a las OPAs voluntarias que constituyen el ejercicio reglado de una facultad, existen supuestos en que su formulación resulta obligatoria. Los supuestos de OPAs obligatorias se refieren siempre a sociedades cuyas acciones se negocian en una bolsa de valores y su fundamento radica en el deseo legislativo de proteger a los accionistas, especialmente los minoritarios en casos de cambios en el control societario o en los de exclusión de la cotización de los valores. En los primeros, la obligatoria utilización del mecanismo de la OPA como medio de adquisición del control asegura que el mayor precio que normalmente se paga por el porcentaje de acciones que lo garantiza alcance o se reparta entre todos los accionistas que acepten la oferta. En los segundos, la OPA se configura como la fórmula que permite que los accionistas que lo deseen transmitan sus títulos antes de que pierdan la liquidez que proporciona su cotización en bolsa. Los supuestos legalmente definidos de OPAs obligatorias y sus características son: A. OPAs obligatorias por toma de control de la sociedad afectada. Toda persona física o jurídica que alcance el control de una sociedad cotizada está obligada a presentar una OPA por la totalidad de las acciones u otros valores que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o adquisición, a un precio equitativo en el plazo máximo de un mes desde que se haya alcanzado el control. Se considera que una persona física o jurídica tiene individualmente o de forma conjunta con las personas que actúen de concierto con ella el control de una sociedad cuando alcance directa o indirectamente un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30%, o bien cuando haya alcanzado una participación inferior y designe un número de consejeros que, unidos a los que ya se hubieran designado, representen más de la mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad.
Para el cómputo de los derechos de voto se atribuye a una misma persona los correspondientes a las personas o entidades que pertenezcan al mismo grupo, a las personas que actúen en nombre propio pero por cuenta o de forma concertada con ella, y los derechos de voto poseídos por personas interpuestas. La OPA deberá ser total, esto es, dirigirse a todos los accionistas, obligacionistas o titulares de valores que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición y formularse por un precio equitativo. Se entenderá que el precio es equitativo cuando como mínimo sea igual al precio más elevado que haya pagado el obligado a formular la oferta o las personas que actúen en concierto con él, por los mismos valores durante un cierto periodo de tiempo anterior a la oferta. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá dispensar de la obligación de presentar una OPA cuando otra persona o entidad, directa o indirectamente, tuviera un porcentaje de voto igual o superior al que tenga el obligado a formular la oferta. Y B. OPAs por exclusión de cotización. Cuando una sociedad acuerde la exclusión de sus acciones de la negociación en los mercados oficiales españoles, deberá promover una oferta pública de adquisición dirigida a todos los valores afectados por la exclusión. La oferta deberá dirigirse a todos los titulares de las acciones de la sociedad cotizada, formularse como compraventa y a un precio que no sea inferior al que resulte de aplicar las normas de valoración. La Comisión Nacional de Mercado de Valores podrá dispensar la obligación de formular una OPA de exclusión en aquellos supuestos en los que se presente otro procedimiento equivalente que asegure la protección de los legítimos intereses de los titulares de acciones afectadas por la exclusión, así como del resto de valores afectados. También cabe la dispensa de la obligación de formular oferta pública de adquisición cuando el valor cotice en otro centro de negociación domiciliado en la Unión Europea. Letra C. Obligaciones de los órganos de administración y dirección. La ley no establece un deber de pasividad o respeto absoluto a la sociedad afectada frente a la OPA de un tercero. Cuando ésta se considere inconveniente u hostil, los órganos de dirección y administración podrán alentar en la presentación de otras ofertas competidoras. Fuera de estos supuestos, los órganos de administración y dirección de la sociedad afectada o de las sociedades pertenecientes a su mismo grupo no podrán emprender actuaciones que puedan impedir el éxito de la oferta, salvo si obtienen previamente la autorización de la Junta General de Accionistas, constituida conforme a la Ley de Sociedades de Capital, órgano societario que deberá aprobar o confirmar los acuerdos o decisiones eventualmente adoptados con anterioridad al plazo citado para el caso de ser objeto de una OPA y aún no aplicados total o parcialmente. La Junta General de Accionistas podrá ser convocada 15 días antes de la fecha fijada para su celebración mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, con expresión de la fecha de la reunión en la primera convocatoria y todos los asuntos que en ella deben tratarse. Las anteriores restricciones a la actuación de los órganos de administración y dirección no se aplican cuando la persona física o jurídica que presente la oferta en España no esté sujeta en su país de origen a normas equivalentes. Letra D. Medidas de neutralización. La ley para proteger los intereses de accionistas permite la suspensión o eliminación de ciertas cláusulas estatutarias o parasociales que puedan comprometer el éxito de las OPAs. La Junta General de Accionistas, constituida con los quórum reforzados, podrá acordar la suspensión e ineficacia de las cláusulas o pactos que limitan la transmisibilidad o restrinjan el derecho de voto de las acciones, bien temporalmente durante el periodo de aceptación de la oferta o con ocasión de la Junta General convocada
para la adopción de medidas defensivas, bien definitivamente en el supuesto de que el oferente alcance un porcentaje igual o superior al 70% del capital. Las cláusulas estatutarias que fijen con carácter general el número máximo de votos que pueden emitirse quedarán sin efecto cuando tras una oferta pública de adquisición el oferente haya alcanzado un porcentaje igual o superior al 70% del capital que confiera derechos de voto. Letra E. Compraventas forzosas. Cuando como resultado de la presentación de una OPA total, ya sea obligatoria o voluntaria, el oferente posea valores que representen al menos el 90% del capital que confiere derechos de voto y la oferta haya sido aceptada por los titulares de valores que representen al menos el 90% de los derechos de voto, distintos de los que ya obraran en poder del oferente, podrá exigir de los restantes titulares de valores su venta a un precio equitativo, siempre y cuando se haya reservado este derecho en el folleto explicativo de la OPA. Inversamente, los titulares de valores de la sociedad afectada podrán exigir del oferente la compra de sus valores a dicho precio. El plazo máximo para exigir la venta o compra forzosa será de 3 meses a contar desde la terminación del plazo de aceptación. Si como consecuencia de la realización de las compraventas forzosas el oferente deviniera titular de todos los valores, quedarán excluidos de la negociación a partir de la liquidación de la última operación, salvo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previa solicitud del oferente, le conceda un plazo de un mes para restablecer los requisitos de difusión y liquidez necesarios para mantenerse en el mercado. Letra F. Infracciones y sanciones. Las personas o entidades que promuevan una oferta pública de adquisición, las sociedades afectadas, las empresas de servicios de inversión que actúen en representación del oferente, los administradores y cualquier otra persona que directa o indirectamente intervenga por cuenta o de forma concertada con alguna de las entidades indicadas en la oferta pública, quedarán sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción de la Ley de los Mercados de Valores, que califica como infracciones graves o muy graves el incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de ofertas públicas de adquisición. Además de las sanciones administrativas, quienes incumplan la obligación de formular una OPA, esto es, quien no la presente fuera de plazo o con irregularidades, no podrán ejercer los derechos políticos derivados de ninguno de los valores de la sociedad cotizada, cuyo ejercicio le corresponda por cualquier título, ni de los poseídos indirectamente. También, si como consecuencia de la variación en el número total de derechos de voto derivada de la existencia de acciones con voto con lealtad, el accionista que llegara a alcanzar un número de derechos de voto igual o superior al 30%, no podrá ejercer los derechos políticos que excedan de dicho porcentaje sin formular una OPA dirigida a la totalidad del capital social. Además, serán nulos los acuerdos adoptados por los órganos de una sociedad cuando para su constitución o la adopción de dichos acuerdos hubiera sido necesario computar los valores cuyos derechos políticos estén suspendidos. En estos supuestos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores estará legitimada para el ejercicio de las acciones de impugnación en el plazo de un año a contar desde que tenga conocimiento del acuerdo. Solo podrán recuperarse los derechos políticos suspendidos mediante la formulación de una OPA sobre la totalidad de los valores de la sociedad a un precio equitativo o la obtención del consentimiento unánime del resto de los titulares de los valores. Apartado 4. Sociedades cotizadas con propósito para la adquisición, SPAC. La Ley 6/2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión ha reconocido en nuestro derecho las sociedades cotizadas con propósito para la adquisición denominadas SPAC, que son vehículos que sirven como mecanismo alternativo a la salida a bolsa tradicional.
Su regulación en nuestro ordenamiento responde a las recientes tendencias de otros mercados en los que estos vehículos, que consisten en la constitución de una sociedad cotizada para captar inversores, vienen cobrando auge. Su finalidad es la de adquirir en un plazo de tiempo determinado una sociedad específica, generalmente no cotizada y con alto potencial de crecimiento. Dicha adquisición puede tener lugar a título de compraventa, fusión, escisión, aportación no dineraria, cesión global de activos y pasivos u otras operaciones análogas. La utilización de este vehículo y esquema de adquisición exige asegurar la protección de los inversores en las SPAC, especialmente de los socios minoritarios, a cuyos efectos se establece un régimen especial para estas sociedades, y las operaciones de adquisición que realicen. Entre otros requisitos, además de la posibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, puede exigir la elaboración de un folleto. Cabe destacar lo siguiente. 1. Las SPAC se constituyen con el objeto de adquirir la totalidad o una participación en el capital de otra sociedad cotizada o no, y sus únicas actividades hasta la adquisición de dicha participación será la oferta pública de valores inicial, la solicitud a admisión a negociación y las conducentes a la adquisición que sea aprobada por la Junta General de Accionistas. Las SPAC deben incluir en la denominación social la indicación sociedad cotizada con propósito para la adquisición o su abreviatura SPAC SA, hasta que se formalice la adquisición que sea aprobada. Los fondos obtenidos en la oferta pública de valores se inmovilizaron en una cuenta abierta en una entidad de crédito a nombre de la SPAC. Los estatutos sociales de la SPAC deben contemplar un plazo de 36 meses como máximo para formalizar el acuerdo de adquisición, plazo susceptible de ser ampliado hasta 18 meses adicionales. 2. El ordenamiento atribuye a los socios un derecho de reembolso del capital invertido en la SPAC en el momento de la constitución, que puede configurarse a través de alguno de los siguientes mecanismos. A. La introducción de un derecho estatutario de separación una vez que la SPAC anuncia la adquisición o fusión proyectada. O B. La emisión de acciones rescatables. El valor de reembolso de las acciones, ya se configure como derecho de separación o como acciones rescatables, será la parte alícuota del importe efectivo inmovilizado en la cuenta abierta en la entidad de crédito. Alternativamente, la SPAC también podrá llevar a cabo una reducción del capital mediante la adquisición de sus propias acciones para su amortización como mecanismo de reembolso. Y 3. En el caso de que algún accionista alcance directa o indirectamente una participación de control de la sociedad resultante, queda exceptuado de la obligación de formular una oferta pública de adquisición, y la misma excepción se establece para el caso de que, como consecuencia del mecanismo de reembolso que se configure, algún accionista alcance una participación de control de dicha sociedad. Si la SPAC llevase a cabo como mecanismo de reembolso una reducción de capital mediante la adquisición de sus propias acciones para su amortización, se prevén determinadas especialidades para la oferta que la hacen referencia la Ley de Sociedades de Capital y el Real Decreto 1066/2007. Segunda parte: admisión, suspensión y exclusión de valores negociables de la negociación en mercados secundarios oficiales. Apartado 1. Admisión a negociación. La admisión a negociación de valores negociables en un mercado regulado y su consecuente conversión en negociados no es cosa baladí, en cuanto supone su incorporación a una estructura que, si no se asegura, sí facilita su contratación y liquidez, y ha ocupado siempre la atención legislativa. La Ley de Mercado de Valores establece que la admisión de valores a negociación en los mercados regulados se producirá a solicitud del
emisor y requerirá, en el caso de la admisión a negociación de valores participativos, la verificación previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del cumplimiento de los requisitos y del procedimiento establecido en esta ley o en sus normas de desarrollo. Dicha verificación corresponde al organismo rector del mercado regulado en el caso de la admisión a negociación de valores no participativos. La solicitud de admisión a negociación a un mercado secundario oficial es voluntaria cuando la capitalización de las acciones que están siendo negociadas exclusivamente en un sistema multilateral de negociación supere los 1.000 millones de euros durante un periodo continuado superior a 6 meses. La entidad emisora deberá solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado en el plazo de 9 meses. Con carácter general se establece un régimen común para todos los mercados regulados, cuyo objetivo es que el emisor y los valores cumplan determinados requisitos de idoneidad y que se disponga de la información necesaria tanto sobre los valores como sobre sus emisores, de modo que puedan adoptarse decisiones de compra de manera fundamentada y sin necesidad de más contratos o trámites con sus titulares. En concreto, la Ley de los Mercados de Valores establece como requisitos previos a la admisión a negociación los mismos que se establecen para la realización de las ofertas públicas de suscripción. Reglamentariamente se establecen otros requisitos adicionales que, si bien son diferentes en función del mercado y de la categoría de valores de que se trate, buscan garantizar que los valores admitidos gocen de hecho y de derecho del atributo de la negociabilidad de la mercabilidad. Tras la verificación de la Comisión será preciso el acuerdo del organismo rector del mercado de que se trate. Asimismo, los mercados deben establecer normas claras y transparentes que aseguren una negociación ordenada y eficiente. Debe garantizarse que los valores negociables sean libremente transmisibles y que los instrumentos financieros derivados gocen de condiciones efectivas de liquidación y formación de precios. La admisión de valores a un mercado regulado origina numerosas obligaciones para las entidades emisoras, en particular para las privadas, hasta el punto de que en el caso de las sociedades anónimas cuyas acciones se negocian en bolsa, se pueda ya hablar de la sociedad bursátil o que cotiza en bolsa, como una clase especial de sociedad anónima. La imposición de estas obligaciones persigue mantener informado al mercado sobre la situación y circunstancias de los emisores y asegurar su buen gobierno en aras de la mayor protección de los inversores en valores cotizados. Además, conviene destacar que la Ley de los Mercados de Valores establece el deber de notificar la adquisición o transmisión de una participación significativa de acciones cotizadas a la propia sociedad emisora y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entendiendo por tal cualquier adquisición o disposición que suponga alcanzar o perder determinados porcentajes de participación. El porcentaje se reduce al 1% cuando el afectado tenga su residencia en un paraíso fiscal o en un territorio que carece de órgano supervisor de los mercados de valores. Los administradores de sociedades cotizadas deberán comunicar cualquier adquisición o transmisión que lleven a efecto con independencia del capital de la sociedad que representan. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá suspender cautelarmente el ejercicio de los derechos de voto asociados a las acciones adquiridas cuando no se hubieran comunicado adquisiciones de participaciones significativas. Apartado 2. Suspensión de la negociación. La suspensión de la negociación de instrumentos financieros puede acordarse de oficio o a instancia del emisor y no implica la pérdida de la transmisibilidad del valor o que éste no pueda enajenarse, sino que su transmisión no se beneficia del específico régimen jurídico típico del mercado. La negociación puede ser suspendida por el organismo rector de un centro de negociación cuando los instrumentos financieros dejen de cumplir las normas del centro.
Comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores inmediatamente la información sobre la decisión y seguidamente la harán pública. Asimismo, los organismos rectores también pueden suspender la negociación de los instrumentos derivados vinculados o que hagan referencia al instrumento financiero suspendido cuando esta medida sea necesaria para apoyar los objetivos de la suspensión. La negociación también puede ser suspendida en los mercados regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando concurran circunstancias especiales que puedan perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los mismos o aconsejen dicha medida en protección de los inversores. La suspensión no debe exceder el plazo máximo que reglamentariamente se fije, no debe prolongarse más allá de lo necesario con el fin de proteger los intereses de los inversores y reducir los perjuicios que puedan causarse por la pérdida de liquidez de los valores afectados. Apartado 3. Exclusión de la negociación. La admisión a negociación es una condición o situación reversible. En algunos casos, la exclusión es forzosa para el emisor. La exclusión de negociación puede ser acordada por el organismo rector del mercado regulado cuando un instrumento financiero deje de cumplir las normas del mercado y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en alguno de los siguientes supuestos. A. El instrumento financiero no alcanza los requisitos de difusión, frecuencia o volumen de contratación que reglamentariamente se establezcan. B. El emisor no cumple las obligaciones que le resulten aplicables, en especial en materia de remisión y publicación de información. Y por último, C. Se trata de instrumentos financieros cuyo emisor sea una sociedad en liquidación societaria o concursal. Con el objeto de favorecer la liquidez de las transacciones y la regularidad de la cotización de las acciones y dentro de ciertos límites, cabe que el emisor suscriba un contrato de liquidez con un intermediario financiero para que éste opere por cuenta del emisor comprando o vendiendo acciones propias de este último. La exclusión puede responder también a la voluntad del emisor que desee optar por retirar el valor de la negociación en el mercado. Al contrario de lo que ocurre con la admisión, la exclusión reduce o dificulta la liquidez de los valores de que se trate. Por ello, la ley obliga a la sociedad emisora de los valores que se excluyen a la realización de una oferta pública para su adquisición, salvo cuando se haya formulado con carácter previo una oferta dirigida a la totalidad de los valores a un precio igual o superior al exigible en las ofertas públicas de adquisición y el oferente hubiera alcanzado al menos el 75% del capital con derecho a voto de la sociedad afectada, así como en aquellos supuestos en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dispense la obligación de formular una oferta pública de adquisición en los casos en que mediante otro procedimiento equivalente se asegure la protección de los legítimos intereses de los titulares afectados por la exclusión, así como de los correspondientes a los titulares de las obligaciones convertibles y demás valores que den derecho a su suscripción. Asimismo, cabe que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dispensa de la obligación de formular oferta pública de adquisición si el valor cotiza en otro centro de negociación domiciliado en la Unión Europea. El mismo régimen de los mercados regulados resulta aplicable a las sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un SMN. El acuerdo de exclusión y los relativos a la oferta y al precio ofrecido requieren el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Al ser convocada, debe ponerse a disposición de los titulares de los valores afectados un informe de los administradores en el que se justifique detalladamente la propuesta y el precio ofrecido. En caso de oferta previa a la exclusión de negociación, el límite de adquisición de acciones propias para las sociedades cotizadas en un mercado regulado es del 20% del capital social, debiendo ser amortizadas o enajenadas
las acciones propias que superen dicho límite en el plazo de un año. Cabe advertir que se asimilan a la exclusión de negociación aquellas operaciones societarias en virtud de las cuales los accionistas de la sociedad cotizada puedan convertirse total o parcialmente en socios de otra entidad no cotizada. Tercera parte, operaciones de mercado secundario. Apartado 1, definición y clases. Para que pueda cumplir su función, la transmisión de los valores admitidos a negociación se sujetan a normas especiales que se contienen en la Ley de los Mercados de Valores y disposiciones que la desarrollan. Frente al régimen jurídico común de transmisión de valores, el especial o de mercado trata de acentuar la seguridad y bajo coste de las transacciones sobre valores admitidos a negociación, lo que se consigue mediante la predisposición de la información necesaria para realizarlas y la normalización o encauzamiento de las operaciones y consecuente limitación de la autonomía negocial. El legislador no solo articula un régimen jurídico ad hoc, sino que impone su aplicación en detrimento del común, porque los intereses que tutelan no son solo los particulares de los intervinientes, sino también los generales conectados a la existencia y correcto funcionamiento del mercado. Aunque las disposiciones que en la vieja Ley del Mercado de Valores se refieren a la negociación y a las operaciones en un mercado secundario oficial han quedado derogadas en buena medida, puede continuar entendiéndose que tienen la consideración de operaciones de mercado secundario las transmisiones por título de compraventa u otros negocios onerosos característicos de cada mercado cuyo objeto sean valores negociables u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en el centro de que se trate y que se efectúen con sujeción a sus reglas de funcionamiento. En este sentido, conviene volver a recordar que conforme a la Ley de los Mercados de Valores, son mercados regulados aquellos sistemas multilaterales que permiten reunir los diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación y que están autorizados y funcionan de forma regular, conforme a lo previsto en la legislación con sujeción a condiciones de acceso, admisión a negociación, procedimientos operativos, información y publicidad. La Ley de los Mercados de Valores se refiere al régimen jurídico de las negociaciones sobre instrumentos financieros en mercados regulados, incluyendo su artículo 3 dentro del ámbito de aplicación de la ley, la negociación de los instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación que son los SMN o sistemas organizados de contratación que son las SOC, domiciliados en España. Las operaciones de mercado pueden clasificarse en atención a diversos criterios. Así, según el mercado en que se realizan, puede hablarse de operaciones bursátiles, operaciones del mercado de deuda, operaciones de derivados, etc. Ahora bien, solo a las compraventas y a otros negocios onerosos más característicos o frecuentes en cada mercado se les aplica el régimen jurídico que vamos a analizar. Las transmisiones a título oneroso, diferentes a las citadas, y las transmisiones a título lucrativo, no gozan de aquella calificación. Las operaciones que en cambio son marginales en el contexto general de las transmisiones y que no pueden considerarse operaciones de mercado, quedan sujetas a las reglas generales civiles o mercantiles que resulten aplicables, aunque deberán notificarse a efectos informativos a los organismos rectores del centro de negociación, bien directamente o bien a través de alguno de sus miembros. Hasta tanto y para mayor seguridad del tráfico, el adquiriente no podrá negociar los correspondientes valores ni ejercer los derechos a ellos inherentes.
Las operaciones de mercado, sean ordinarias o extraordinarias, tienen la consideración de públicas, en el sentido de que resulta obligado difundir para la debida transparencia del mercado no solo su realización, sino también sus condiciones con el alcance y en los términos que reglamentariamente se concreten en cada caso. Así, cabe tener en cuenta que el Real Decreto 1464/2018, al referirse a los mercados de contratos de instrumentos financieros derivados, indica los tipos de contratos que pueden ser objeto de negociación y establece determinados requisitos respecto a las condiciones generales de estos contratos. Los contratos que pueden ser objeto de negociación son aquellos cuyo cumplimiento exija la entrega efectiva al precio convenido del activo subyacente a que se refieran o de otro que resulte equivalente, de acuerdo con lo previsto en dichos contratos, así como los contratos cuya liquidación se efectúe por diferencias, abonando por la parte obligada el importe que resulte de la diferencia entre el precio inicialmente convenido y el precio de liquidación, determinado de acuerdo con lo previsto en sus condiciones generales, o contratos cuya liquidación pueda realizarse combinando la entrega física del activo subyacente y la liquidación en efectivo, de acuerdo con lo previsto en las condiciones generales. Apartado 2. Compraventas. La Ley de los Mercados de Valores no ha regulado de manera singular la compraventa de valores admitidos a negociación. No obstante, de su articulado cabe deducir un conjunto de reglas que permiten trazar los rasgos esenciales de su régimen jurídico. A. Perfección y efectos de las operaciones. Estas compraventas mantienen su consideración de contratos consensuales con la especialidad de que la oferta y la aceptación se realizan en el mercado, de acuerdo con los sistemas de contratación o declaración de la voluntad negocial que se hayan establecido, produciendo los efectos típicos de obligar a la entrega de los valores u otros instrumentos negociados y al pago de su precio. Dado el carácter inmaterial tanto de los valores cuanto de los instrumentos financieros, la entrega o traditio que determina la transmisión de la titularidad debe entenderse referida a la inscripción de la operación en el registro correspondiente. De acuerdo con la Ley de los Mercados de Valores, la transmisión de los valores negociables representados por medio de anotación en cuenta tendrán lugar por transferencia contable, mientras que la transmisión de los valores representados mediante sistemas basados en la tecnología de registros distribuidos tendrá lugar mediante la transferencia registrada en el registro distribuido. La ley también especifica que la inscripción o registro de la transmisión en el sistema de anotaciones en cuenta o en el sistema basado en tecnología de registros distribuidos, según corresponda, a favor del adquiriente producirá los mismos efectos que la entrega de los títulos. Cuestión distinta es la relativa a quien soporta y a quien corresponde el riesgo y ventura de la cosa antes de su transmisión, que debe contestarse afirmando que al menos en las compraventas de contrato corren a cargo del adquiriente desde el momento de su perfección. B. Obligatoriedad de la contratación por medio de los miembros del mercado. Las compraventas en los centros de negociación deben realizarse con la participación de una entidad que ostente la condición de miembro del correspondiente mercado. Dicha participación puede producirse de distintos modos. 1. Entre quienes sean miembros del correspondiente mercado. 2. Entre quien sea miembro del correspondiente mercado actuando por cuenta propia y quien no tenga esa condición. 3. Entre quienes no tengan la condición de miembros del correspondiente mercado con la intermediación actuando por cuenta ajena de uno o dos miembros del mismo. Y 4. Entre quienes no tengan la condición de miembros del correspondiente mercado y hayan convenido entre sí con toma de razón de sus términos por un miembro del mercado. C. Libertad y tipicidad de la negociación.
La ley, para alcanzar los objetivos propios de los mercados secundarios, ha reservado al Gobierno y al Ministerio de Economía y Empresa amplias facultades normativas para disciplinar estas operaciones. En la práctica, junto a la acción reglamentadora de la Administración, reviste gran importancia para la uniformidad de la contratación la labor directora de los órganos rectores de los mercados, que mediante la aprobación de normas y circulares para sus miembros de naturaleza jurídico-privada definen los sistemas de contratación, lo que asegura que la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación se armonicen con el elevado grado de normalización requerido por un mercado organizado y eficiente. De ejecución de las operaciones mediante sistemas de compensación y liquidación multilaterales. Las operaciones de mercado han de ser numerosas para que éste pueda cumplir con eficiencia sus funciones, pero a su vez la consecuente y conveniente masificación dificulta la ejecución rápida y ágil de las transacciones. De ahí que la consumación individualizadamente las operaciones de la negociación a mecanismos o sistemas multilaterales de compensación y liquidación de operaciones entre los miembros del mercado. La compensación y liquidación multilateral ofrecen ventajas de economía y rapidez y además contribuyen al buen fin de las operaciones, pues permiten el establecimiento de modalidades colectivas de garantía que completan y despiezan algunos remedios jurídicos que en operaciones singulares ajenas al mercado o incluso en mercados menos evolucionados suelen ser utilizados para dar satisfacción a los intereses de las partes en supuestos de incumplimientos. Se privilegia de este modo la opción por sistemas preventivos o, en el peor de los casos, de cumplimiento forzoso del contrato, que usualmente se realiza mediante la realización por el órgano correspondiente de una compra para poder entregar los valores o venta para hacer efectivo el precio de reemplazo, a cargo del miembro del mercado que no haya cumplido con la obligación de entrega o pago previa utilización de las oportunas fianzas singulares o colectivas constituidas en favor de aquel órgano rector. A su vez, el miembro del mercado podrá repetir contra el cliente cuando éste haya sido el responsable del incumplimiento. Conforme a las normas europeas y nacionales aplicables en caso de incumplimiento en la liquidación, la entidad de contrapartida central, en el caso de falta de pago, tomará medidas para proteger a la venta de los valores y sustituir en las obligaciones de pago al comprador fallido. En el caso de falta de valores, iniciará los procedimientos establecidos para la recompra de los valores necesarios en el mercado para su entrega a la parte compradora. En caso de que esta recompra resulte fallida o no sea posible en los plazos establecidos, la parte compradora recibirá una compensación económica en efectivo. Además, en caso de insuficiencia de valores, el depositario, en calidad de agente a disposición de la entidad de contrapartida central y de sus miembros, con objeto de que puedan cumplir con sus deberes de entrega de valores, la entidad de contrapartida central podrá entonces tomar valores en préstamo en nombre propio por cuenta del vendedor incumplidor y los entregará a la parte compradora. Seguridad jurídica de las transacciones. Las operaciones de mercado y en particular las compraventas se benefician de las normas que, en aplicación del régimen propio de las anotaciones en cuenta o del sistema basado en tecnología de registros, proporcionan una mayor seguridad al adquiriente, reduciendo los riesgos de transmisión. La Ley de los Mercados de Valores establece que el tercero que adquiere a título oneroso valores representados por medio de anotaciones en cuenta o por el sistema basado en tecnología de registros distribuidos, de persona que según los asientos del registro aparece legitimado para transmitirlos, no está sujeto a reivindicación, a no ser que en el momento de la adquisición haya actuado de mala fe o culpa grave.
Por otro lado, el Real Decreto Ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, ha modificado la Ley 41/1999 sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. En concreto, ha modificado el artículo 11 relativo a la firmeza de las órdenes de transferencia, disponiendo que las órdenes de transferencia cursadas a un sistema por sus participantes serán firmes, vinculantes y legalmente exigibles para el participante obligado a su cumplimiento y oponibles frente a terceros, no pudiendo ser impugnadas o anuladas por ninguna causa. Tampoco podrán ser revocadas por los participantes o por terceros a partir del momento determinado por las normas de funcionamiento del sistema. La definición de firmeza e irrevocabilidad de las órdenes de transferencia viene exigida por los protocolos de funcionamiento de la Plataforma Paneuropea de Liquidación de Operaciones sobre Valores Target to Securities, a la que se incorporó el Depositario Central de Valores Español en 2017. Apartado 3. Préstamos de valores. Desligando de sus antecedentes y utilización preferentemente bursátiles, la derogada Ley del Mercado de Valores reguló con alcance general el préstamo de valores, negocio que carecía de una disciplina suficiente y adecuada que permitiese su utilización en un mercado secundario moderno, a la par que garantizase el buen fin de unas operaciones que entrañan un mejor riesgo que otras transacciones. A este propósito obedecían las normas establecidas en el artículo 84 de la vieja Ley del Mercado de Valores, que configuraba una modalidad especial del préstamo de valores caracterizada por su específica finalidad: la utilización de los valores prestados para su enajenación, para realizar un nuevo préstamo o para servir de garantía en una operación financiera. La vigente Ley del Mercado de Valores no regula de manera específica esa operación, aunque en diversos preceptos se refiere a la misma. Sus rasgos fundamentales son: a. El Ministerio de Economía y Empresa y, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrán fijar límites al volumen de operaciones de préstamo o sus condiciones en atención a las circunstancias del mercado, así como establecer obligaciones específicas de información sobre las operaciones. B. La empresa de servicios o entidad de crédito puede asumir la posición de prestamista cuando vaya a intervenir en la operación para cuya realización presta los valores. Y C. Se requiere, en atención a los objetivos de política legislativa que se asignan a esta modalidad del préstamo de valores, la constitución obligatoria de las garantías que determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quedando exceptuados de esta regla los préstamos de valores resultantes de las operaciones de política monetaria y los que se realicen con ocasión de una oferta pública de venta. La operación de préstamo deberá ser comunicada tanto al organismo rector como al sistema de compensación de que se trate y naturalmente inscrita en el correspondiente registro, requisito imprescindible a los efectos de la ulterior disposición de los valores prestados, finalidad típica o eventual de esta singular operación. Apartado 4. Operaciones dobles y operaciones con pacto de recompra. El Real Decreto Ley 5/2005 establece que podrán ser reconocidas por el organismo rector como operaciones de mercado secundario las operaciones y las operaciones con pacto de recompra. Mediante esta disposición se da carta de naturaleza a unas operaciones que, en el caso de los contratos de doble, han desempeñado tradicionalmente un papel fundamental en el desenvolvimiento de los mercados bursátiles, aunque en nuestro país dejaron de practicarse desde el final de la Guerra Civil, y que en el caso de las operaciones con pacto de recompra contaban tan solo con un reconocimiento reglamentario limitado a su utilización en el mercado de deuda. Cabe predicar algunas reglas de alcance general sobre unas y otras operaciones. Por operaciones dobles, que son las simultáneas, se entienden aquellas en las que se contratan al mismo tiempo dos, normalmente acciones,
y por el mismo importe nominal, pero con distinta fecha de ejecución, pudiendo ser ambas compraventas al contado con diferentes fechas de liquidación a plazo, o la primera al contado y la segunda a plazo. Las operaciones con pacto de recompra son aquellas en las que el titular de los valores los vende, conviniendo simultáneamente la recompra de valores de idénticas características y por igual valor nominal en una fecha determinada. Aunque la naturaleza jurídica de unas y otras operaciones es asunto controvertido, acaso pueda convertirse en que, a diferencia de las compraventas ordinarias, en dobles y repos asistimos a una transmisión temporal por donde viene a apreciarse que la función práctica de una y otra modalidad es cercana a la de los negocios de restitución, de los que el préstamo constituye su expresión más habitual y acabada, y que su naturaleza no dista de la de una operación de obtención y liquidación temporal de valores. En definitiva, puede estimarse que préstamo, dobles y repos son contratos funcionalmente accesorios de la negociación de valores y que permiten, con diferentes modalidades y variantes técnicas impuestas por razones históricas, dotarlos de mayor profundidad, amplitud, flexibilidad, multiplicando las posibilidades de actuación y negociación. El régimen aplicable a este tipo de operaciones, establecido en el Real Decreto Ley 5/2005, resuelve la cuestión del incumplimiento del pago del precio en la doble o en el pacto de recompra, determinando que la parte incumplidora adquirirá el dominio de los valores contratados, que vienen así a desempeñar en última instancia un papel o función de garantía de una operación que básicamente es financiera y cuyo buen fin excluye precisamente esa adquisición. Cuarta parte, contratos de servicios de inversión. Apartado 1, consideraciones generales. La contratación financiera y la que se lleva a término en los mercados primarios y secundarios de valores precisa de la prestación de una serie de servicios accesorios o auxiliares que se denominan servicios de inversión y que pueden ser prestados por empresas constituidas a tal fin, que son las empresas de servicios de inversión, o por otras entidades financieras también habilitadas para ello, que son las entidades de crédito. Los servicios de inversión y los servicios auxiliares que se enumeran en la Ley de Mercado de Valores son muy variados y heterogéneos, pudiendo clasificarse en atención al mercado primario o secundario en el que se presten. Apartado 2. Administración de valores. La administración de valores es un servicio de inversión prestado generalmente por sociedades o agencias de valores, que consiste en la llevanza de lo que puede denominarse gestión burocrática o administrativa de valores normalmente cotizados. Se trata de un contrato que ocupa el espacio antaño reservado al depósito administrado de títulos valores y puede concebirse como una suerte de reducción o contratación de este último provocada por la desmaterialización que afecta a los valores que constituían su objeto más frecuente, acciones, obligaciones, etc., y por la consiguiente desaparición del elemento material o cosa mueble que se deposita o se custodiaba, lo que determina que la naturaleza y el contenido del contrato se simplifiquen y sitúan de forma exclusiva en el ámbito del mandato. La labor del administrador comprende el ejercicio por cuenta del titular de los derechos económicos de que disfruten los valores, pero no el cumplimiento de obligaciones ni el ejercicio de derechos de otro signo. El administrador no está obligado a desembolsar dividendos pasivos si no cuenta para ello con la oportuna provisión de fondos, y no está facultado para hacer uso de derechos políticos, particularmente el derecho al voto, sin previo cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. Por lo que se refiere al derecho de suscripción preferente, en defecto de instrucciones que deben ser solicitadas del cliente, el administrador debe abstenerse de suscribir, procediendo, si ello fuera posible, a la venta de los correspondientes cupones. En ningún caso podrá el administrador enajenar o disponer de los valores administrativos.
A los efectos de que la entidad administradora pueda desarrollar su labor, se requiere que el titular de los valores la apodere o faculte para que pueda interesar del emisor y de la entidad encargada del registro contable de los valores de las actuaciones y anotaciones correspondientes. Apartado 3. La ejecución de órdenes, la comisión de compra o venta de valores. Las operaciones de mercado y más concretamente las transmisiones a título de compraventa no se concierne por los propios interesados, sino por medio de intermediarios profesionales a los que se reserva la actuación directa en el mercado. El contrato que liga a compradores o vendedores con el intermediario encargado de realizar por su cuenta la correspondiente transacción se viene entendiendo que responde a la naturaleza del contrato de comisión, esto es, a la de un mercado mercantil remunerado, bien de compra, bien de venta de valores. A la comisión de compra o venta de valores se le aplican las normas del Código de Comercio que regulan ese contrato, pero ha de tenerse en cuenta que su conexión con un mercado organizado determina la existencia de diversas especialidades que son las siguientes. A. La comisión u orden de compra o venta solo puede darse a las empresas de servicios de inversión o demás entidades autorizadas que ostenten la condición de miembros del mercado en que vaya a realizarse la operación. Es frecuente que la orden o encargo no se haga directamente al intermediario autorizado para ejecutarla, sino a un tercero que no es miembro del correspondiente mercado y que la transmitirá a quien lo sea por cuenta del cliente. En este caso, a la comisión propiamente dicha antecede un distinto mandato o gestión de carácter meramente instrumental que no participa de las particularidades de aquella. B. El miembro del mercado que recibe una comisión de compra o venta está obligada a aceptarlo, deviniendo de esta forma en una comisión o contrato forzoso para el comisionista. El incumplimiento de esta obligación constituye abstracción hecha la indemnización de daños y perjuicios que pueden haberse producido, infracción administrativa grave o muy grave. El comisionista podrá exonerarse del cumplimiento de la comisión si no se le acredita la titularidad de los valores que ha de vender o no se le hace provisión de fondos para los valores que ha de comprar, o cuando se trate de operación a plazo no se le constituyan las garantías o coberturas que estime convenientes y que como mínimo habrán de ser las que en su caso estén establecidas reglamentariamente. C. En punto al desenvolvimiento de la comisión, la conexión con un mercado organizado y transparente e impersonal permite dar distinta solución a los clásicos problemas de la autoentrada del comisionista y de la realización de aplicaciones de órdenes de signo contrario por parte de éste. Frente a la solución de hacer descansar la protección de los intereses del comitente en la necesidad de su autorización para llevar a cabo una u otra operación, la legislación del mercado de valores se contenta con el cumplimiento de ciertos requisitos que buscan asegurar que el encargo se haga en condiciones de mercado cuyo incumplimiento determina, amén de la responsabilidad contractual, la correspondiente infracción administrativa, también sancionable de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores. D. Sin perjuicio de su necesaria claridad, la formulación del encargo u orden viene facilitada por su tipificación consuetudinaria o escrita, de naturaleza reglamentaria o privada, que resulta imprescindible tanto para eliminar problemas de interpretación como para facilitar su adecuada ejecución. Las órdenes pueden cursarse por escrito, por vía telefónica o telemática, que es el procedimiento que utilizan los intermediarios online, debiendo registrarse en todos los casos en los términos reglamentariamente establecidos.
En el desempeño del encargo, el comisionista debe actuar con la diligencia y lealtad exigibles a quien realiza como labor profesional y remunerada una gestión en interés y por cuenta de tercero. En punto a la concreción de estas genéricas exigencias, son aplicables las disposiciones y normas de conducta que regulan las actuaciones profesionales de las empresas de servicios de inversión en los mercados de valores, debiendo también ahora señalarse que su incumplimiento puede fundamentar una doble responsabilidad contractual y administrativa del comitente. Y por último, F, la comisión de compra o venta de valores es ex lege y, a diferencia de la comisión mercantil común, una comisión de garantía, pues el intermediario responde ante el cliente del buen fin de la operación, esto es, de la entrega de los valores o del pago del precio, lo que supone una garantía muy importante para el buen funcionamiento de los mercados de valores. El particular régimen de esta comisión se proyecta en el establecimiento de múltiples deberes y obligaciones especiales que en interés de la clientela y el buen funcionamiento de los mercados pesan sobre las entidades que ejecutan las órdenes. La Ley de los Mercados de Valores establece el contenido de sus deberes y obligaciones, cuyo régimen se complementa además con normas de desarrollo reglamentario con lo dispuesto a nivel europeo en relación a esta materia. Los deberes y obligaciones que pesan sobre las entidades que ejecutan órdenes pueden sistematizarse distinguiendo por un lado entre las que conforman obligaciones de información y las que por otro lado consisten en obligaciones de medios y se refieren a la propia ejecución de las órdenes. Letra A. Obligaciones de información. Las entidades que ejecutan órdenes tienen el deber de informar sobre su política de ejecución de órdenes. Dicho deber las obliga a informar a su clientela sobre su concreta política de ejecución de órdenes, que para poder aplicar a sus clientes deben contar con el previo consentimiento de los mismos. A tales efectos, la información que les suministre ha de ser clara y detallada y debe explicar de una manera que pueda ser comprendida fácilmente cómo ejecutará las órdenes para el cliente. En el caso de que dicha política permita a la entidad ejecutar órdenes al margen de un centro de negociación, la clientela debe conocer esta posibilidad, debiendo prestar su consentimiento previo y expreso antes de proceder a la ejecución de las órdenes al margen de un centro de negociación. El consentimiento puede obtenerse de manera general o para cada operación en particular. La entidad debe estar en condiciones de demostrar a su clientela, a petición de ésta, que ha ejecutado sus órdenes conforme a la política de ejecución de la empresa y demostrar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a su solicitud, el cumplimiento de sus distintas obligaciones relativas a la ejecución de órdenes previas en la Ley de los Mercados de Valores. Además, las empresas de servicios de inversión que ejecuten órdenes de clientes tienen un deber de informar anualmente sobre los principales centros de ejecución, quedando obligadas a resumir y publicar con periodicidad anual respecto a cada clase de instrumento financiero los 5 principales centros de ejecución de órdenes en términos de volúmenes de negociación en los que ejecutaron órdenes de clientes en el año anterior, incluyendo información sobre la calidad de la ejecución obtenida. Letra B. Obligaciones de medios y de gestión de las órdenes. Junto a las obligaciones de información indicadas, las personas o entidades que presten servicios y actividades de inversión en la ejecución de órdenes de clientes, tanto si prestan este servicio de forma independiente como en conjunción con otros, vienen sujetas a determinadas obligaciones relativas a la gestión y ejecución de las órdenes. En particular, deben cumplir las siguientes obligaciones. 1. Adoptar las medidas suficientes para obtener el mejor resultado posible para las operaciones de su clientela, teniendo en cuenta el precio, los costes, la rapidez y probabilidad en la ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza de la operación y cualquier otro elemento relevante para la ejecución de la orden.
2. Disponer de procedimientos y sistemas de gestión de órdenes conforme al Reglamento Delegado de la Unión Europea 2017/565 de la Comisión, que permitan su puntual, justa y rápida ejecución y posterior asignación de forma que no se perjudique a ningún cliente cuando se realizan operaciones para varios de ellos o se actúa por cuenta propia. Dichos procedimientos o sistemas deben permitir la ejecución de órdenes de clientes que sean equivalentes con arreglo al momento en que fueron recibidas por la empresa de servicios de inversión. 3. Deben supervisar la efectividad de sus sistemas y de su política de ejecución de órdenes con objeto de detectar y, en su caso, corregir cualquier deficiencia. En particular, han de comprobar periódicamente si los centros de ejecución incluidos en su política de ejecución de órdenes proporcionan los mejores resultados posibles para el cliente o si es necesario introducir cambios en sus sistemas de ejecución. Cualquier cambio importante en sus sistemas o en su política de ejecución de órdenes deberán notificar a los clientes con los que tengan una relación profesional estable. 4. Adoptar medidas para facilitar la ejecución más rápida posible de las órdenes de clientes a precio limitado respecto de acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o negociadas en un centro de negociación, que no sean ejecutadas inmediatamente en las condiciones existentes en el mercado. Si el cliente hubiera dado instrucciones específicas sobre la ejecución de su orden, la empresa debe ejecutar la orden siguiendo la instrucción específica. En el caso de órdenes de clientes minoristas que no hubieran dado instrucciones específicas, el mejor resultado posible se determinará en términos de contraprestación total, compuesta por el precio del instrumento financiero y los costes relacionados con la ejecución, que incluyen todos los gastos contraídos por el cliente que estén directamente relacionados con la ejecución de la orden, incluidas las comisiones del centro de ejecución, las de compensación y liquidación y aquellas otras pagadas a terceros implicados en la ejecución de la orden. Por otra parte, también hay que indicar que los propios centros de negociación en los que se ejecutan las órdenes tienen obligaciones de transparencia. Las entidades que ejecutan órdenes deben comunicar al cliente, tras la ejecución de la operación, el centro en el que se ha ejecutado la orden, y cada centro de ejecución debe poner a disposición del público, sin coste alguno y con periodicidad como mínimo anual, los datos relativos a la calidad de la ejecución de las operaciones en dicho centro, conforme al Reglamento de la Unión Europea 2017/575. Este informe periódico debe incluir datos detallados sobre el precio, los costes, la velocidad y la probabilidad de ejecución de los diferentes instrumentos financieros. Apartado 4. Gestión de carteras de inversión. La gestión de carteras de inversión es un contrato por el que el gestor se obliga a administrar una cartera o conjunto determinado de valores negociables e instrumentos financieros pertenecientes a un tercero a cambio de una contraprestación que remunera sus servicios. Su naturaleza jurídica es la de un mandato o comisión. Se rige por los pactos establecidos entre las partes y por las disposiciones de nuestros códigos en la materia, aunque no debe olvidarse la aplicación de la Ley de los Mercados de Valores y el Real Decreto 217/2008, modificado por el Real Decreto 358/2015 y por otros posteriores. Se trata de un contrato consensual, por lo que no precisa de forma especial alguna para su validez y eficacia. No obstante, en protección del inversor, la normativa citada impone al gestor la norma de actuación de formalizar las relaciones con el cliente mediante un contrato tipo de gestión, que fije los criterios a que ha de sujetarse la gestión de la cartera y que ha de haberse sometido a la previa aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La obligación fundamental del gestor es administrar el capital confiado de acuerdo con las instrucciones recibidas. En todo caso, la gestión debe poder considerarse, de acuerdo con la Ley de los Mercados de Valores, discrecional.
sujeta por un lado a los criterios generales de inversión pactados por escrito con el cliente, pero con la posibilidad para el gestor, por otra parte, de tomar decisiones dentro de ese ámbito general y dejando de lado los supuestos excepcionales de necesaria autorización previa según su mejor juicio profesional. El gestor no es un simple ejecutor de decisiones ya tomadas ni tampoco un mero asesor financiero, sino un especialista que presta sus conocimientos y medios para una mejor orientación y administración propiamente dicha de la cartera. Por ello, se entiende que quienes presten el servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras también vengan obligados a desarrollar y poner en conocimiento del público una política de implicación que describa cómo integran su implicación como accionistas o gestores de los accionistas en su política de inversión. La obligación de gestión es una obligación de actividad o medios. El gestor no queda obligado a conseguir un determinado resultado, sino a desplegar la diligencia exigible a quien específica y profesionalmente asume la gestión de unos concretos y determinados intereses ajenos. Además de diligentemente, el gestor debe desempeñar su labor de manera leal, defendiendo y anteponiendo en todo momento los intereses de los clientes a los suyos propios. Por todo ello, puede entenderse que la Ley de los Mercados de Valores prevea que las sociedades gestoras de carteras no estarán autorizadas a tener fondos o valores de clientes, por lo que en ningún caso podrán colocarse en posición deudora con respecto a sus clientes. Asimismo, el Real Decreto 217/2008 establece que las sociedades gestoras de carteras no podrán poseer u ostentar a su nombre ni los fondos ni los instrumentos financieros puestos a su disposición por sus clientes para su gestión discrecional o que sean el resultado de dicha gestión. También se comprende que la Ley de los Mercados de Valores establece que cuando se preste el servicio de gestión de carteras, la empresa de servicios de inversión no puede aceptar y retener honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios abonados o proporcionados por un tercero o por una persona que actúe por cuenta de un tercero en relación con la prestación del servicio a la clientela. El gestor está también obligado a rendir cuentas de su gestión, manteniendo informado al cliente de la marcha de la gestión y realizando las oportunas liquidaciones de las operaciones que vaya realizando, sin perjuicio de la rendición general de cuentas que se realice al término del contrato. Finalizado este, deberán poner el patrimonio a disposición del cliente en la forma pactada, pudiendo retener las cantidades que le sean debidas. La obligación principal del cliente es remunerar al gestor conforme a lo pactado, con independencia de que la remuneración tenga que ajustarse a las tarifas de comisiones previamente establecidas por el gestor, de acuerdo con el Real Decreto 217/2008, en la Orden de 2010 y en la Circular 7/2011. En la práctica se siguen fundamentalmente dos sistemas, según que la comisión se fije en función de la cuantía del capital gestionado o lo haga en función de los resultados conseguidos. Naturalmente, el cliente está obligado a mantener indemne al gestor de los gastos y desembolsos que se hayan efectuado por su cuenta. En punto a la extinción del contrato, puede mencionarse que el contrato suele pactarse por tiempo indefinido y que en tal caso cada una de las partes podrá resolverlo unilateralmente mediante preaviso. Basándose en la revocabilidad, la orden establece que el cliente conservará en todo momento la facultad de desistir unilateralmente el contrato, incluso si se ha pactado por tiempo determinado, sin perjuicio del derecho del gestor a percibir las comisiones y gastos pendientes de liquidación y reembolso.